Buenas, el día de hoy vamos a hablar acerca del Campylobacter jejuni. Vamos a empezar hablando de lo que serían sus generalidades. Vamos a tener que esta va a ser una bacteria gram negativa, es decir, que en ella va a prevalecer el color rojo, dado que su pared bacteriana es mucho más delgada, captando con mayor facilidad lo que sería la safranina. Va a pertenecer al género Campylobacter, que es un familiar del género Helicobacter, es decir, que son bacterias que van a ser predominantes en el tubo digestivo, pero también pueden afectar zonas extraintestinales. Vamos a tener que este es un microbio microaerofilo. Con esto me refiero a que necesita pequeñas cantidades de oxígeno para poder metabolizar, para poder funcionar como tal. Y también se considera que va a ser un invasor, debido a que no pertenece de manera natural al cuerpo, no existiendo una simbiosis como tal con él. También va a tener una forma de bacilo curvo, teniendo más que todo, por así decirlo, la forma de una coma gramatical. Pero otros autores y otros libros mencionan que va a tener más bien la forma de una S gruesa. Vamos a tener, por último, que su vía de transmisión va a ser por medio de los alimentos contaminados con evacuaciones de un infectado, aguas no tratadas, personal de salud, más aquellos que manipulan secreciones infectadas y también, pero en menor cantidad, la actividad sexual. Los operadores de esta bacteria son los humanos y animales. Con animales me refiero a aquellos que son domésticos, a aquellos que son de granja. Este Campylobacter viven en el intestino de estos animales, de muchas de estas especies, pero no afecta a comparación como llega a afectar a los humanos. Bueno, yo voy a hablarles acerca de que esta bacteria tiene movimientos por flagelos. Sabemos que estos flagelos les otorgan a las bacterias movimiento, estabilidad y ayudan a aferrarse al tejido que están infectando. Tienen también componentes tóxicos para dañar a las células del órgano que están infectando. Podemos encontrar que en el periodo de incubación este va de 5 a 7 días para que puedan aparecer los síntomas. Pero esto también depende de cuánta cantidad hayamos ingerido de este alimento contaminado y de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Es importante destacar que es bastante frecuente encontrarlos en países desarrollados o en procesos de desarrollo, más que todo por la mala higiene o la poca cocción de algunos alimentos. Estas bacterias tienen una cápsula de liposacáridos, que es un mecanismo de evasión de la bacteria que ayuda a que sea más resistente tanto a los antibióticos como a nuestro sistema inmunológico. Vamos a encontrar que este, aunque se encuentre en alimentos contaminados en el medio ambiente, no va a formar esporas, como por ejemplo la Clostridium tetani. En cambio, va a formar toxinas que va a ser su factor de virulencia por el cual va a poder infectar, que afecta la Campylobacter jejuni. Va a afectar lo que es el intestino delgado, el grueso, el peritoneo, las vías urinarias bajas y altas, cerebro, meninge, huesos y corazón. Pero esto solo pasa cuando las personas tienen unas defensas muy bajas, ya que nosotros si contamos con un sistema inmunitario bien, vamos a poder encontrar que solo va a afectar estas vías digestivas. También podemos resaltar que se va a encontrar en climas como de verano y otoño. Y otro dato importante que hay que decir es que los vectores no van a poder transmitir esta bacteria. Esta sola puede ser ingerida por medio de los alimentos infectados. Puede afectar bastante también a las personas inmunosuprimidas, como personas con VIH, desnutrición o en procesos. Ahora, continuando con su patogenia, vamos a tomar el ejemplo más frecuente, que es el alimento contaminado por Campylobacter. Este va a entrar al estómago y normalmente el ácido clorhídrico lo va a incinerar si es en menor cantidad, pero si es en mayor cantidad, este va a dejar algunos vivos, los cuales van a colarse en el intestino, y una vez la bacteria entra al tracto gastrointestinal, pues se van a adherir a las células epiteliales del intestino delgado, específicamente en el yeyuno. La forma en S y el movimiento similar a un dardo de la bacteria le van a permitir atravesar el moco intestinal y llegar a las células epiteliales.
Esta bacteria tiene varios tipos de modificaciones en sus lípidos en la membrana y también las proteínas presentes en la membrana externa, por lo que tiene un tipo de modificación de estructuras de lipoligosacáridos, tienen polisacáridos capsulares y varias proteínas que están glicovinculadas. Las modificaciones en sus lípidos y proteínas de la membrana de la bacteria pues, son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones en las células del sistema inmunológico, como lo son los macrófagos y las células dendríticas. Esto va a activar la respuesta inmune innata. La interacción entre las células inmunitarias y la bacteria lleva a la presentación de antígenos a las células T auxiliares, que son las CD4, y esto va a resultar en la diferenciación de estas células en el subtipo TH1, que va a producir citoquinas proinflamatorias como lo son el interferón gamma. Ahora hablando sobre los efectos del Campylobacter jejuni, tenemos que esta es una bacteria que puede provocar importantes complicaciones en la salud. Cuando el cuerpo se enfrenta a esta bacteria, digamos que se produce una respuesta inflamatoria en el intestino. Y esto se traduce en síntomas como lo es la diarrea, dolor abdominal, incluso disentería. Inflamación puede dañar las células del intestino, lo que puede agravar de forma significativa los síntomas y causar una pérdida masiva de líquidos. Es importante, digamos, que destacar que esta inflamación puede debilitar lo que es la barrera intestinal, lo que permite que patógenos y toxinas ingresen al torrente sanguíneo. Y este proceso se conoce como diseminación hematógena, que es el esparcimiento. Y esto puede afectar varios órganos, incluidos como los riñones, el hígado y huesos. Un tema que vale la pena mencionar es el síndrome de Guillain-Barré, que puede desarrollarse en personas con un sistema inmune comprometido o débil que han estado expuestas a Campylobacter jejuni. Esto, aunque puede parecer contradictorio, sucede porque el sistema inmune, al tratar de combatir la infección, puede generar una respuesta excesiva, y esto es más común en pacientes que son susceptibles a infecciones, digamos que oportunistas. Finalmente, el fenómeno del mimetismo molecular es crítico aquí, ya que la respuesta inmune puede producir, digamos que, anticuerpos que atacan a la bacteria como a componentes de las neuronas periféricas, como lo es el GM1 y el GD1, lo que puede resultar en un daño a la mielina debido a los anticuerpos que atacan. Y esto puede derivar en lo que es un Guillain-Barré, que es un trastorno autoinmune ya mencionado, caracterizado por la debilidad y la parálisis. Ok, ahora pasando a lo que serían las manifestaciones clínicas por Campylobacter jejuni, vemos que esta va a presentar en los pacientes dos tipos de cuadros diarreicos y cuadros febriles, en los cuales en la diarrea se va a presentar una diarrea acuosa en la cual va a haber presencia de moco y también de sangre. También se va a presentar un cuadro febril de aproximadamente 38 o 40 grados centígrados en el paciente, un dolor abdominal agudo tipo cólico en la región periumbilical, lo cual en el cuadrante inferior se presenta y puede ser confundido a veces con apendicitis. También se puede presenciar debilidad o fatiga como tal, tipo un malestar general físico en el paciente. Debemos tener en cuenta que los pacientes pueden llegar a presentar diversas complicaciones y síntomas sistémicos, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, ya que en algunos casos la infección por Campylobacter puede desencadenar una respuesta autoinmune, la cual se caracteriza porque provoca debilidad muscular progresiva y parálisis. Debemos tener en cuenta que los pacientes. Otra complicación también puede ser la artritis reactiva, y esta artritis reactiva se caracteriza porque causa dolor e inflamación en las articulaciones tras la infección por Campylobacter. También se puede dar la bacteriemia, que aunque es rara, esta se puede dar posiblemente en pacientes que están inmunosuprimidos. Y también vamos a encontrar la colitis severa. Ya que en algunos casos la inflamación se puede dar de forma extensa, causada por el Campylobacter pylori, y esta inflamación extensa va a requerir la hospitalización de los pacientes. El diagnóstico del Campylobacter jejuni, lo que se hace es que el paciente llega al consultorio y pues se le realiza el examen físico. Que este examen físico va a consistir de unas preguntas y de la parte física de palpación, en donde las preguntas pues van a consistir si el paciente llega con unos síntomas característicos como lo son fiebre, náuseas, dolor abdominal o diarrea, en donde se le pregunta al paciente acerca si ha estado expuesto en los últimos días o en las últimas horas con la bacteria, como así, pues expuesto en comer carnes crudas, como lo vendrían siendo el pollo crudo, o por lo contrario, estado expuesto a zonas donde haya agua contaminada. Lo siguiente que se hace es la palpación, donde se admira a ver si el paciente está presentando dolor abdominal, si está presentando fiebre, o si por lo contrario el paciente tiene una deshidratación. Lo siguiente que se haría, pues ya una vez viendo los síntomas, es hacer el diagnóstico. Este diagnóstico, lo primero que se va a hacer básicamente es
hacer un cultivo en agar. Este cultivo en agar, pues lo que va a consistir es que básicamente se toma las heces del paciente, y si el paciente tiene la bacteria, pues estas heces se exponen en el cultivo. Este cultivo va a ser agar Campylobacter, que básicamente lo que va a hacer es que se va a tener esa bacteria en un cultivo microfílico, que básicamente microaerofílico. Lo que esto va a hacer es que la bacteria se comience a multiplicar, ya de que pues esta es una bacteria microfílica. Entonces, si este se encuentra en estas condiciones, va a haber un crecimiento, y también este agar va a estar en unas condiciones de una temperatura de 42 grados para que se pueda dar el crecimiento de esta bacteria. Lo siguiente que se harían serían pruebas moleculares, en donde básicamente se va a tomar el ADN de la bacteria, y esto lo que va a hacer es que va a dar un diagnóstico mucho más rápido y sensible acerca si el paciente tiene o está presentando la bacteria. Y lo siguiente vendrán siendo pruebas bioquímicas, en donde se toman básicamente la bacteria y se mira a ver si bioquímicamente el paciente está presentando la bacteria.